profe. Ok, entonces el modelo de Herschel, tenemos que primero calcular el número de Reynolds dentro de la tubería y en el anular. Recuerden que el espacio anular es el espacio entre la pared del pozo, o si está revestido con una tubería, el diámetro interior de esa tubería con el diámetro exterior de la tubería de perforación. Vamos a crear un espacio anular. Entonces, dentro de la tubería y en el espacio anular se tienen que calcular el número de Reynolds, ¿ok? Entonces, dentro de la tubería tenemos esta ecuación para calcular el número de Reynolds, donde vemos aquí N, ya sabemos que es N, que es el índice de comportamiento, ¿verdad? De si el fluido es newtoniano, 0, si el fluido no es no newtoniano, 1, ¿ok? Entonces tenemos ahí 0 o 1, o un valor, 0.8, 0.6, lo metemos ahí, calculamos N. Ya vimos en ecuaciones anteriores cómo calcular N en el modelo de ley de potencia y de Bingham. Aquí las nuevas constantes serían CC, que sería una constante del espacio interior, del interior de la tubería. Entonces esa sería la nueva constante, ¿verdad? Y para el pozo, para el espacio anular, tenemos esta otra ecuación, ¿ok? Donde vemos que la constante ahora se llama CA con un asterisco, ¿ok? Entonces, ¿cómo calcular esas constantes? Vamos a ver las ecuaciones para las constantes, ¿ok? Entonces, CC la calculamos con esta fórmula y CA lo calculamos con esta fórmula, ¿ok? Entonces, primero tendríamos que calcular CC y CA, que son constantes, para luego calcular el número de Reynolds. Ese número de Reynolds que nos dé, lo vamos a comparar con el número de Reynolds crítico dentro de la tubería y en el espacio anular. Entonces, el número de Reynolds dentro de la tubería es la primera ecuación, y la segunda ecuación es para el espacio anular, y tenemos aquí las variables gamma, ¿verdad? Y zeta, ¿ok? Entonces, esos son los cálculos que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, el modelo de Hershey, si estamos en flujo laminar, vamos a usar una ecuación para la pérdida de presión, y si estamos en flujo turbulento, ¿verdad? Perdón, y para dentro de la tubería y en el espacio anular. Entonces, esta ecuación, la primera es para dentro de la tubería. Observen que el diámetro ahí solamente hay una D. ¿Ok? En cambio, en el espacio anular hay D2 y D1, que sería espacio anular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos para flujo laminar, para calcular las pérdidas de presión. Y para flujo turbulento dentro y en el anular se usan estas ecuaciones. Aquí vemos para dentro de la tubería y para en el espacio anular, ¿ok? Entonces, ese es el modelo de Hershey. Sirve para calcular las pérdidas de presiones en el sistema circulatorio. Recuerden que debemos de calcular las pérdidas totales para poder ahora sí que saber si estamos bombeando adecuadamente para que levantemos todos los recortes. Lo que nos faltaría es ver cómo levantar esos recortes, o sea, cómo sacarlos del pozo, ¿verdad? Para que sea la perforación ahora sí que muy buena y no tengamos acumulación de recortes dentro del pozo. Aquí vemos que el factor FC y FA es el factor de fricción dentro y en el espacio anular, y eso lo calculamos con esta ecuación, ¿okay? Con esta ecuación donde volvemos a usar las constantes CC y CA. Ok, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un fluido Herschel-Buckley de 10.5 libras por galón, un índice de consistencia
K a 20 centipoise, un índice de comportamiento N de 0.8, un punto de excedencia de 5 libras sobre pies cuadrados, está circulando a 250 galones por minuto en un diámetro de 8¾ del pozo. Determine el régimen de flujo dentro de la tubería de perforación de 4,5 y en el espacio anular. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que calcular, ¿verdad?, es la velocidad. Velocidad es igual a gasto entre 2.448 por diámetro interior al cuadrado. Y nos da la velocidad de 6.98. Con eso vamos a calcular CC, la constante. Aquí vemos que mete todos los valores y me da 0.7513. Con eso vamos a calcular el número de Reynolds y da 11.975. Calculamos el número de Reynolds crítico, 1.535. Entonces concluimos que dentro de la tubería el flujo es turbulento. Ahora, ese es dentro de la tubería. Luego, en el espacio anular entre la tubería y el pozo. ¿Okay? Entonces, el pozo tiene un diámetro de 8.75 y la tubería de 4.5, la tubería de perforación. Entonces, calculo la velocidad que hay en el espacio anular, 1.81 pie por segundo. ¿Okay? Esa velocidad en el espacio anular debe de ser tan poderosa para poder levantar los recortes de roca. Entonces, más adelante vamos a ver cómo calcular esa fuerza de levantamiento de los recortes. Luego calculamos la constante CA, 0.552. Calculamos el número de Reynolds, 1506. Calculamos el número de Reynolds crítico, 2.737. Entonces, como es menor el número de Reynolds, mira, es 1.506, es menor a 2.737, el flujo es laminar. ¿Okay? Entonces, en el espacio anular estamos teniendo flujo laminar. Tener flujo laminar es lo que se requiere porque, como dijimos, queremos que vaya tapizando la pared del pozo, dejándola bien moldeada para que no existan muchos derrumbes. ¿Okay? Entonces tenemos flujo laminar. ¿Dudas hasta aquí? Recuerden que si el número de Reynolds es mayor al crítico, es turbulento. O sea, como el crítico es como quien dice el límite. ¿Ok? Luego tenemos que calcular, nada más era eso, ¿verdad? Nos pedían calcular si el flujo turbulento o flujo laminar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ver un ejercicio donde ya tenemos un pozo revestido con un casing, con una tubería de revestimiento de 9/5 a 6.500 pies y tenemos hueco abierto de 8,5 hasta 9.950. Tenemos una tubería de perforación de 4,5, un drill collar de 6¾ de diámetro, 2 1/4 de diámetro interior, combinación 3 del equipo superficial, peso de lodo 10.5, el punto de excedencia 6 libras por cada 100 pies cuadrados, el índice de consistencia que sería K igual a 20, Flow Behavior Index, el índice de comportamiento del flujo N sería 0.8 y el bombeo 300 galones por minuto. Entonces, dentro de la tubería calculo la velocidad con la ecuación de velocidad, da 8.37 pie por segundo, está fluyendo ese lodo. Calculo el número de Reynolds, me da 14.563. El número de Reynolds crítico, por lo tanto, tenemos flujo turbulento. Calculo CC, la constante dentro de la tubería, ¿verdad? Tenemos ahí
y gamma y zeta, calculo el factor de fricción y calculo la pérdida de presión dentro de la tubería. Los 479 se refiere a la pérdida de presión en el equipo superficial y me da esta pérdida de presión de 491. Ahora, dentro del drill collar, igual calculo la velocidad, calculo el número de Reynolds para determinar si es turbulento o laminar. Aquí concluimos que es turbulento. Calculo las constantes, calculo la pérdida de fricción, 204. Y ahora voy a calcular el espacio anular entre la TR y la TP. Calculo igual la velocidad que lleva dentro, calculo el número de Reynolds, las constantes y la pérdida de presión es de 42 psi. Luego, entre el hueco y la tubería de perforación, calculo el número, la pérdida de presión, me da 21 psi. Entonces, todas esas pérdidas de presiones, ¿verdad?, ya las voy a sumar. Ahora, entre el hueco y el drill collar, anteriormente tendríamos que 21. Ahora, entre el hueco y el drill collar, que sería otra parte del sistema, sería 18 psi. Entonces, sumo toda esa caída de presión en el sistema de circulación y estoy perdiendo 776 psi, o lo que es lo mismo, 5.279 kilopascales. Entonces, esa es la pérdida total de presión en el sistema. Cuando yo bombee, voy a bombear con cierta presión, ¿ok? Pero yo necesito saber cuánto se va a perder de esa presión para poder compensarla y poder levantar los recortes adecuadamente. Ok, aquí tenemos la tarea de fin de semana, son 2 ejercicios. Si tienen dudas, en el WhatsApp o al correo. Ok, feliz fin de semana, happy weekend. Nos vemos el día